pensar al otro, la otredad. Eh, Me he estado dando vueltas la cabeza, en los últimos días con respecto al otro. El ser humano tiene la condición inherente de siempre estar a expensas de la otredad, de lo otro, de lo que no es uno. Como esa, me gusta mucho la palabra de dislocación, es decir, de la dislocación del uno para con el otro, y sin embargo en la imposibilidad de poder compenetrar a lo otro desde lo uno. Pues no se tiene desde dónde más compenetrarlo, ¿no? Sino más que desde lo uno, es decir, desde el uno como tal. Bueno, ¿a qué voy? ¿Qué es el otro? ¿Qué es aquello que llamamos nosotros como otro? ¿No? ¿Y quiénes somos nosotros en primera cuenta? ¿No? Vaya, quitemos el término nosotros, yo, el yo. Vamos a dejar como que de base al yo. Vamos a comenzar primero con el yo, para poder deducir de ahí pues, qué es el otro, ¿no? Y si es cierto que hay una relación verdadera con lo que es otro. Primero, el yo es aquello que se ha estudiado desde mucho tiempo atrás en la filosofía y que después se ha pues derivado y se ha especializado a una ciencia en específica, que es la psicología, que es la ciencia del alma, el estudio del alma, de la conciencia, del yo, ¿no? Y aquí entramos en el jugueteo de los conceptos del consciente, subconsciente, etcétera, ¿no? Pero mi intención no es ir para esos umbrales psicológicos como tal, sino qué es el yo y qué es lo otro. Obviamente lo otro es aquello que no soy yo, es decir, estoy imposibilitado para pensar a un otro y estoy imposibilitado para acercarme, estar en contacto y mucho menos fundirme con esa otredad. Vaya, el yo en estos términos es aquello que, que me configura, aquello que es estable y que sin embargo también muta en mí y que me constituye como un algo en la existencia a partir de mi conciencia de mí mismo. Y eso que me constituye a partir de mi conciencia, de la conciencia de mí mismo, es lo que me imposibilita ciertamente de tener contacto con un otro que no es mí mismo. Por ejemplo, vamos a imaginar que hay una otra persona, un otro, que no necesariamente tiene que ser una persona, sino puede ser cualquier otro, un objeto, por ejemplo. Eh, Dios entendido como un otro, como aquello que no es la configuración de esto, que no es tampoco mi cuerpo, pero que no necesariamente tampoco nada más el alma, como pensaban los antiguos griegos, ¿no? Esa bifurcación o dislocación de lo que es el cuerpo y el alma, de la que pues, a lo mejor habló Platón, ¿no? Donde él configuraba al alma como lo bueno, eh, lo verdadero, la realidad, y que tenía que ver con el jugueteo de las ideas, etcétera, y que entonces estaba totalmente alejado de lo que es la materia, la existencia, entendida esta como aquello que se puede pues, percibir con los cinco sentidos, y que su dominio está basado en lo sensible. El yo entonces es aquello que pinta un umbral bien definido con respecto a lo que no soy yo. Y si ese yo que está como ensimismado, que está como encarcelado en mí mismo, pues me imposibilita poderme desenajenar de mí y hacer como que el traspaso o la transmigración, me gusta esa palabra que utilizaban los pitagóricos, la transmigración de mi alma, de mi yo, de mi conciencia, para pensarme a mí desde la otredad,
porque ciertamente cuando me pienso a mí desde la otra edad, siempre estoy siendo yo en el otro, y por lo cual aquello que pienso de mí ya no soy yo, porque soy ese otro, y sin embargo sigo siendo ese yo. Pero como sigo siendo ese yo originario, ese otro en mí, al pensarme a mí, pues jamás se devela, nunca se descubre, y por lo cual es tan difícil esa sentencia de Sócrates de conócete a ti mismo, porque ciertamente necesitas hacer como que ese desprendimiento del yo, y debe de haber una parte que es aquella que uno trata de conocer de uno, y debe de haber otra parte que es aquella que trata de conocer a ese uno. Es decir, el yo se divide en dos, se tendría que dividir en dos, aquello que es conocido y aquello que conoce. Y sin embargo aquello que conoce sigue siendo ese yo, y por lo cual todo aquello que conozca ese otro yo es sin embargo yo, y va a juzgar y va a conocer a partir de las categorías, desde el sí mismo, desde el yo mismo. Y desde el yo mismo pues no puedo conocer otra cosa en mí más que lo propio de mí, y por lo cual nunca lo otro. Que entonces, que es una barrera totalmente absurda, ese juego de conócete a ti mismo que realiza Sócrates. O por lo menos yo lo percibo así. Pero ahora sí hablamos de que hay un otro aparte de mí. La relación que yo tengo con el otro siempre es, por ahí lo dicen los filósofos también, y está muy vertido en el mundo de la filosofía, por lo menos en la época contemporánea, de que pensar al otro, desear al otro, amar al otro, querer compenetrar la otra edad para como hacerla propia, pues jamás se realiza. ¿Por qué? Porque toda relación que yo quiera tener con el otro, todo amor que tenga o que quiera tener con el otro, no es más que una relación de mí hacia mí en el otro. Es decir, es un conocimiento, es un amor de mí para mí en el otro. Es decir, yo deposito lo que hay en mí en el otro, y eso es lo que estoy verdaderamente conociendo, y eso es aquello que verdaderamente yo estoy amando, eso es aquello que verdaderamente yo estoy pues apreciando en el otro, y por lo cual la otredad pues nunca se da en esencia, ni en conocimiento, ni en deseo, ni en amor. Estamos imposibilitados. Vaya, para que quede un poquito más claro quizás, vamos a imaginar que a mí me gusta, que el gusto general de algo, ¿sí?, es de la A a la Z, la hilación de esas letras del abecedario, de la A a la Z. Y a mí solamente me gusta A, B, C, D, E, esas 5 letras. Y sin embargo al otro le gusta A, B, C, D, E, F, G, H. Le gustan más letras que a mí. Sin embargo, aquello que yo juzgo en el otro, aquello por lo cual yo me acerco al otro, es esas 5 letras primigenias. Eso es lo que me une a él, lo que me ata. De hecho, es aquello que me fascina del otro, que no es otra cosa más que una proyección de mí mismo en el otro. Y eso es lo que me une. Y si lo que me une específicamente y fundamentalmente es lo que yo veo de mí en el otro, pues jamás tengo acceso al otro, porque en el momento que el otro se manifiesta en su otredad, pues sin embargo es aquello a lo que yo conscientemente me alejo, y que no me permite jamás pasar los umbrales de la mismidad para llegar a la otredad. Es decir, yo jamás estaré dispuesto a pasar después de la A, B, C, D, E, que es mío y que veo reflejado en el otro, la H, la J, la Y, la Z, todas las demás letras o hasta números, todas las demás condicionantes, experiencias, pensamientos, todo lo demás que no empalme con mi mismidad, ciertamente lo descarto, ¿sí? Y aquí se juega con la palabra de la tolerancia, que es aquello que toleras. Sí, aquello que solamente es tuyo, es decir, aquello que hay en el otro y que sin embargo no es ciertamente el otro, sino eres tú en el otro. Esa es la tolerancia, aceptar lo que hay del otro, pero que eres tú. Y entonces es una tolerancia falsa.
porque realmente no es que tú aprecias lo otro, lo ajeno, aquello que no es compatible contigo, simplemente lo dejas pasar, así como que dices, te tolero. Es una tolerancia muy arrogante, ¿eh? Y sin embargo es la tolerancia que nos enseñan como un valor fundamental. Pero ¿qué sería una tolerancia todavía mucho más, vamos a llamarle, coercitiva? Es decir, una tolerancia coercitiva hacia la otredad, es decir, que obligue a la otredad a fundirse en mí. Tiene que haber una obligación también de mí mismo hacia esa otredad, es decir, mi conciencia tratar de compenetrar a voluntad aquello que en el otro hay y que sin embargo no tiene nada de características de lo que yo soy. ¿Y qué creen? Tratar de quererlo, ¿no? Tratar de amar eso, tratar de desearlo, tratar de estar voluntariamente en esa condición, pues un tanto de orfandad óntica o ontológica, en la cual ya no soy yo. Claro que me voy a sentir abismado, me voy a sentir monstruosamente abandonado en el otro. Eso es amar al otro, eso es desear al otro, eso es compenetrar la otredad, sentirse en cierta orfandad, sentirse en cierta extranjería. Ser extranjero en el otro no es otra cosa más que descubrir aquello que no eres tú. Y aquello que no eres tú es terrorífico, ¿eh? Y nos causa tanto empacho, nos causa tanta molestia, tanta indignación, que simplemente lo rechazamos, ¿eh? Y no nos permitimos compenetrar al otro. ¿Cuál es la barrera principal que nos restringe al otro, que no nos deja pasar la barrera del otro? Pues no es otra cosa más que el egoísmo. Porque el egoísmo es como que esa fuerza que mantiene al individuo ensimismado en sí y que no lo deja salir al otro. No estamos hablando de un egoísmo en categorías de superioridad. Estamos hablando de un egoísmo en categorías de que aquello a lo que yo designo como digno de conocimiento es aquello que está reflejado en el otro, que soy yo. Es aquello de mí que está reflejado en el otro y que es lo único que me apetece conocer. ¿Hay una superioridad en ello? O sea, a lo mejor, quizás, ¿no? Sin embargo, más profundamente, es limarse las ataduras, romperlas, romper los grilletes de nuestra existencia y tratar de amar aquello que en predisposición no estaríamos originalmente capacitados de amar, es decir, lo que no soy yo, lo que no comulga con mí. Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho estar en casa, soy una persona que casi no salgo, no me gustan las fiestas, no me gusta salir a dar la vuelta, a viajar, aparte del dinero, ¿no? De poder hacerlo monetariamente, ¿no? Es muy aparte de eso. ¿Qué pasaría cuando yo lo hiciera y sin embargo que no me gustara, que siguiera sin gustarme? Uno diría, pues es que es muy hipócrita. Aquí habría una tensión, ¿eh?, entre la hipocresía falsa y la hipocresía verdadera. Una hipocresía falsa en términos de que lo falso es aquello que a mí mismo me engaña para no poder conocer la otredad, y una hipocresía verdadera en términos de aquello que legítimamente acepto que no es yo y que sin embargo, muy a mi pesar, lo hago. Y entonces aquí como que no hay un término que lo pueda designar, porque aquello que designamos como que queremos, que nos gusta, le llamamos deseo, querer, amor, voluntad. Pero ¿cómo mover la voluntad hacia algo que la voluntad misma no se quiere mover? El lenguaje simplemente se acaba, o por lo menos yo no conozco una categoría que nos pueda ayudar a acercarnos voluntariamente en la involuntad a la otredad que no es de mi agrado. Y esa es la clave. Ahora, si hablamos en términos del amor, un amor verdadero se funda no en otra cosa más que en la relación perpetua íntima en el otro,
fundirse en el otro, en esa otredad, muy, 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 muy alejado de lo que realmente quieres en el otro. Es decir, traspasas la barrera de lo que eres tú en el otro y realmente te compenetras con la otredad. Es por eso que cuando estamos enamorados, y yo por ejemplo no comulgo con salir y con estar fuera de casa, pues voy a fiestas, ¿no? Con ese otro, con el que quiero estar. Comparto ideas que no estoy de acuerdo originalmente, pero sin embargo trato de asimilarlas en mí. Es decir, hay una batalla interna en el uno, de decir, no pienso igual. Y esa resistencia, imaginemos que la difuminamos, que la quitamos, esa coacción, y que nos dejamos llevar, como si verdaderamente amáramos el otro. Eso es una hipocresía pues positiva, ¿no? Verdadera. Pero verdadera en términos de que no te estoy aceptando por un ya qué, te estoy aceptando por una situación todavía mucho mayor, porque realmente estoy queriendo compenetrar tu otredad. Hacer cosas que no nos agradan y volverlas parte de nuestro agrado. Es decir, a final de cuentas, la relación con la otredad no es otra cosa más que checar aquello que no compagina con el uno, con las características del uno, fundirse en ellas, trabajarlas, desarrollarlas, y sin embargo otra vez volverlas al uno, es decir, apropiarlas. Y ahí se vuelve a difuminar otra vez el otro. Porque aquello que no soy yo, que ciertamente, naturalmente es el otro, cuando yo lo acepto y bajo las manos y me rindo ante ello, y lo hago mío y lo penetro, y me penetra a mí en ese sentido también, pues es aquello que me ayuda a crecer, a evolucionar, a romper y cambiar paradigmas. Es aquello que me pone en cierto contacto con la otredad, pero solamente en términos de un umbral, donde mi yo choca aquí y el otro está acá, pero jamás yo paso acá, sino simplemente es mantenerme en ese umbral, en el cual estoy en constante conflicto conmigo para realmente aceptar a lo otro y hacerlo parte de uno. Y cuando se hace parte de uno, vuelvo otra vez de la frontera de mi mismidad hacia la otredad y me vuelvo a enclaustrar. Y al final de cuentas nunca estamos en estos términos posibilitados para compenetrar al otro. Y si esto es así, pues el amor no se da nunca en su pureza como pensaríamos, es decir, amar al otro. Por ahí hay una frase que dice, el amor es el otro. ¿Cómo lo amamos? Si realmente no nos agrada eso otro. Traten de hacerlo, a ver, tengan un novio, una novia que no les guste. Hagan todos los días cosas que no les gustan y van a ver que se fastidian. Muy pocos casos vuelves esa dinámica que no te gustaba, que te fastidiaba, le das el volteón y ahora te gusta y la aceptas y tú piensas, ya avancé porque ya me inmiscuí en la otredad. Nada, vuelves a quedar en la misma. ¿Por qué? Porque al aceptarla o te rendiste o porque ciertamente sí era parte de ti pero la desconocías. Y al final de cuentas vuelves a quedar en tu mismidad. El otro es la entidad fantasmagórica, fundamental de la existencia, que jamás vamos a poder entender ni compenetrar, porque todo esto que estoy diciendo siempre lo estoy diciendo de mi maldita mismidad, y por lo cual pues jamás estoy saliendo hacia la otra edad. Es más, tú que lo estás escuchando, si no comulgas con estas ideas que te estoy diciendo, pues las podrás tolerar, pero jamás las podrás hacer tuyas. Y si las hicieras tuyas, no es que hayas compenetrado al otro verdaderamente y entonces ya hayas entrado en comunión con la otra edad, en términos de pensamiento, sino solamente que eso ya estaba en ti, pero lo desconocías. No sabías que estaba. A final de cuentas te restringes en ti mismo. Es un problema bien grave de la otredad, porque creo que esto sería la clave para dislocar esa otredad, romperla y realmente penetrarla y abismarse en la otredad. Eso no es otra cosa más que el amor al prójimo, al otro.
al que no soy yo. Y sin embargo la palabra prójimo juguetea en esa ambigüedad de prójimo que se entiende, lo que ciertamente no es yo o aquello en el otro que soy yo. Y creo que va más hacia esta última consideración. Prójimo no es otra cosa más que aquello que te emparenta conmigo, y por lo cual el amor al prójimo es una estupidez. Pues bien lo decía Nietzsche, ¿no? El amor al prójimo es la base y el sustento de la hipocresía humana. ¿Y por qué cree que causa muchos calambres y revuelo estas frases? Y que fundamentan la vida cristiana, ¿eh? Que ya hablaremos del cristianismo. Yo creo que el siguiente video lo vamos a hacer sobre el cristianismo. Y cómo es que híjole, no sé qué término utilizar, pues nos atonta, nos apendeja, ¿no? Y sin embargo así se sustenta la moralidad que impera hoy en el siglo XXI, aquí en el planeta Tierra. En fin, si no podemos romper los umbrales de la mismidad, del yo, y llegar a la región del otro, pues nunca tenemos un amor verdadero, nunca tenemos un conocimiento verdadero del otro, puesto que o una de dos, o nos resistimos y jamás se da, o pensamos que se da, y sin embargo ese pensar que se da, ese darse ilusoriamente, no es otra cosa que redescubrir en ese otro, no otro, sino lo que hay de mí en ese otro que yo desconocía y que sin embargo acepto con tanta fidelidad y tanta confianza y tanta soltura, porque simplemente era parte de mí, pero lo acabo de descubrir, y por lo cual estamos imposibilitados del otro. Es por eso que siempre he tenido la idea de que somos entidades solitarias, de soledad. Nacemos solos, vivimos solos y moriremos solos, porque estamos imposibilitados metafísica, corpórea, toda la infinidad de posibilidades a eternamente estar solos o estar acompañados. Estamos imposibilitados de estar acompañados. Estamos condenados a la soledad y nos tenemos que acostumbrar a ella, ¿eh? Aquel que no entienda esto, pues será el fruto o será la cosecha de sus tristezas, ¿no? Ahí cosechará sus tristezas y sus desolaciones. Pensar que se tienen amigos, que ese es otro tema, la amistad, que tiene que ver con esto. Pensar que se tiene amigos para tratar de soslayar, de brincar la frontera entre el yo con la otredad. Y lo único que consigo es encontrar en ese brinco, en ese salto, pues me encuentro a mí en ese otro, y por lo cual el otro se difumina como humo, y solamente me apropio de ese otro, lo que verdaderamente soy yo, pero que desconocía en él. Y eso es la amistad, y por lo cual es hipócrita la amistad, porque realmente no quieres a tu amigo, ni lo deseas lo que hay de ti en ese amigo, nada más. Y qué ególatra es esto, es un egoísmo bárbaro. ¿Es malo? No. Así es como funcionamos los seres humanos, por lo menos hoy. ¿Sí? A menos que pues hayan teorías y hayan formas metodológicas como para dislocar la otredad y ciertamente compenetrarla. Yo pienso que cuando sucediera eso, realmente estaremos en contacto con lo que verdaderamente no somos nosotros. Si extrapolamos esto, por ejemplo, y vamos a llevarlo a un límite extremo, Dios, si Dios es el otro y nosotros somos nosotros y Él es el otro, es por eso que es casi inaccesible, ¿no? Ya habíamos hablado de Dios, que era la oscuridad, pues en esa oscuridad misma nos quedamos, en la oscuridad del yo, que no es una luz. Nos estamos quedando en nuestra oscuridad. Y es por eso que sondear nuestra oscuridad, nuestra mismidad, realmente nos proyecta, en cierto modo, a la dislocación para con el otro. Porque si Dios es aquello ajeno a mí, es impenetrable. Pero si es aquello ajeno a mí, y que ya se ha abordado el término de que Dios también ciertamente
es uno mismo, soy yo, en todo y todo en yo, ¿sí? Acuérdense del panteísmo. Pues conocer al otro es una ilusión, porque verdaderamente lo único que tengo que conocer es a mí mismo. Y desde ahí lo decía quizás Sócrates, porque como es imposible penetrar al otro, no estoy haciendo más que una sarta de tonterías al tratar de conocer a un otro, porque es imposible, categórica, sistémica, metafísica, todo es imposible en cuanto que al otro. ¿Por qué? Y aquí viene la bomba, porque no existe el otro, solo existo yo. Y el que lo entienda, solo existo yo, que es él, y él soy yo, y por lo cual no hay un otro que conocer, no hay una multiplicidad, está la unidad nada más. Hay filósofos que defienden la multiplicidad y hay otros que defienden la unidad. Yo soy de los que defiendo la unidad, que sin embargo pienso que no hay una multiplicidad, no hay una dualidad, porque la multiplicidad implica diversas manifestaciones del uno. Es una ilusión, esas manifestaciones del uno. Y esas ilusiones le llamamos el otro, que no es otra cosa más que tú mismo. Es decir, no sabes que todo te gusta, no sabes que todo amas, hasta que lo encuentras en ti, porque no hay otro lugar donde encontrarlo. Y por lo tanto todo nos gusta, todo nos agrada, solamente que no lo sabemos. En fin, reflexionenlo y coméntenlo. Suscríbanse al canal y denle me gusta para hacer crecer el foro. Ojalá y que sean del agrado de los videos, y espero sus consideraciones para ver de qué tema podemos hablar y desarrollar. Acuérdense que estos temas son de divagación filosófica y que no tienen el interés de tener un formato formal, valga la redundancia, para abordar temas de filosofía, y solamente son divagaciones hacia el aire, nocturnas o diurnas, ¿sí? Así que espero los comentarios. ¿Y a dónde vas cuando dices que vas?